Video, re interesante, ¿sí? La segunda parte del video es un repaso de conceptos, pero la primera parte es un tema que puntualmente no vimos, no hablamos, ¿sí? Está relacionado con todo esto de la violencia que vamos viendo, que es esto del acoso callejero, y quiero que le pongan especial atención a la primera parte del video donde habla de esto y se ve, está graficado, muy bien graficado, porque se entiende claramente que el acoso callejero es una forma de violencia y van a poder ustedes enseguida eh, reaccionar y ver dónde está esto de la violencia, esto que los hombres llaman piropo y decir algo, bueno, en este video se puede ver, se refleja claramente este tipo de violencia. Voy a pasar a compartírselos. ¿No? Bien. Ahí se los dejo. No se escucha nada. Perdón, no tenían audio. Les pido disculpas. Ahí está, ahora sí. Hola, lindo. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ah, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la te coge toda la noche y a toda tu le te pajes con mi me toda la noche de mi amor. El tema de los piropos ha dado mucho para hablar. Últimamente nos referimos a acoso callejero y tiene que ver con estas expresiones, silbiditos, chistiditos, saludos, invitaciones, propuestas indecentes que debemos soportar las mujeres desde muy temprana edad cuando estamos en el espacio público sin compañía de algún otro varón.
Más allá del modo, de la forma, de las palabras que se usen, en realidad lo que está en discusión es cuál es el lugar de las mujeres en el espacio público y por qué tenemos que soportar siempre la evaluación, la mirada de un otro muchas veces desconocido. Este tema de los piropos nos habilita a preguntarnos ¿qué es violencia? ¿Todas las violencias son delitos? Vamos a profundizar sobre este tema en particular. En general, cuando hablamos de violencia de género, lo primero que pensamos es en las violencias extremas, en los femicidios, en los golpes, en las violaciones. Sin embargo, hay un montón de otras definiciones que vamos a poder aprender. Estas diferencias entre los distintos tipos y modalidades de las violencias quedaron expresadas en la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. La conocemos más frecuentemente como Ley de Protección Integral a las Mujeres. Y en esta ley también avanzamos en una definición de la violencia de género. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. La ley define tipos y modalidades de violencia que vamos a describir: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la política. Esto tiene que ver con las características que adquiere cada conducta o cada expresión de violencia. Pero también define las modalidades, o sea, los ámbitos en que ocurren estas violencias. Y allí habla de la violencia doméstica, la violencia laboral, institucional, la violencia contra la libertad reproductiva, las violencias políticas y mediáticas. Lo que es importante comprender, más allá de los tipos y de las modalidades, de las diferentes características y expresiones que tiene la violencia, es que están todas relacionadas entre sí. Es un concepto integral. Y para eso vamos a ver esta imagen que construyó Amnesty hace mucho tiempo con el nombre de el iceberg de la violencia de género. La imagen del iceberg es como una metáfora. Lo que se ve, lo que está por encima de la superficie, es lo que más nos impacta, lo que nos preocupa: los femicidios, las violaciones, los golpes, todas esas violencias que claramente la sociedad repudia. Es como que la superficie del mar fuera nuestro límite de tolerancia. Hasta ahí entonces las violencias más visibles, más tradicionalmente repudiadas. Más abajo de esa superficie están las violencias que son relativamente visibles y relativamente aceptables. Todo lo que tiene que ver con algunas expresiones, con algunos gestos de indignidad, de descalificación, son a veces violencias que advertimos pero que muchas veces no intervenimos, o porque no sabemos cómo, o porque entendemos que son parte de los rasgos personales, de los vínculos en la intimidad. Incluso en esa franja podemos identificar todo lo que tiene que ver con el silencio, la invisibilización, todo lo que tiene que ver con la negación de las personas, que muchas veces advertimos pero que realmente no damos crédito o no podemos saber cuánto efecto tiene una violencia de ese tipo. Hasta ahí entonces lo que reconocemos como gestos de violencia, pero todavía nos queda un escalón más. Más abajo, en lo más oscuro, lo más invisible, son las microviolencias, los micromachismos, todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, lo que no es tangible.
esas que muchas veces nos parece que son totalmente inofensivas y justamente por la naturalización es que son más peligrosas. Estas violencias, las no nombradas, las simbólicas, son también las que de alguna manera describen los estereotipos de género. Y lo más importante de entender es que todo ese sistema, es que todo ese bloque de violencias tienen esa integralidad a la que nos referíamos. Hay un sentido en todas estas violencias y una coherencia que es lo que las hace más peligrosas. Y estas violencias, las que están más ocultas, las que están en la base del iceberg, de alguna manera son las que sostienen las más extremas. Por eso es que insistimos tanto en que cambiar estas pequeñas cosas, muchas veces invisibles, son las que nos van a ayudar a modificar, a erradicar, a transformar lo que nos asusta, lo que nos preocupa en la punta del iceberg. Otro dato a tener en cuenta es que las violencias extremas muy raras veces ocurren entre personas desconocidas. El agresor en general es alguien muy cercano a su víctima y en la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas. Y otro dato también para considerar es que estas violencias extremas no ocurren de un día para otro. Hay en general antecedentes y episodios previos a los que tenemos que estar sumamente atentos y atentas. Lamentablemente también los datos nos indican que 7 de cada 10 mujeres van a sufrir a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Y por eso es que en este módulo queremos dejarles algunos datos, algunas informaciones de contacto para que tengan a mano. Hacemos una... Bien, ustedes no hacen un pequeño recreo, nosotros seguimos, pero quería poner el hincapié en esto del acoso me pareció muy interesante esto de cómo está graficado y de la violencia que significa, ¿sí? Quiero compartirles. Ustedes escucharon que hacía referencia en el video a la ley esta de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que nosotros ya la habíamos visto, y quería que retomáramos en este punto un poquito y de esto de lo que son los elementos normativos. Ahí tenemos, sí, el video veían que hacía referencia a la ley que nosotros vimos y que sabemos que está vigente y se aplica desde el año 2009, ¿sí? Vimos una ley que, como les decía, es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y lo que pretende es garantizar una vida sin discriminación y sin violencias hacia, hacia las mujeres. Y esto tiene que ver y está relacionado con lo que veíamos en el video, y también con esto del acoso callejero, que este, mal llamado durante muchísimo tiempo piropo, ¿sí? Pero sabemos que es una forma más de violencia, ¿sí? Este, como tantas otras que ya fuimos incorporando. Quería tocar un poquito el tema bueno, acá la ley Micaela quería también que la tuvieran presente, porque la ley Micaela es una ley más reciente, ¿sí? Y lo que hace la ley Micaela es establece la capacitación obligatoria, ¿sí? Obligatoria en género y violencia de género, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es esta ley que es una ley de carácter
Nacional está implementada acá en la provincia de Salta, y hay muchos organismos e instituciones donde ya se está haciendo esta capacitación. Y quería que encamináramos un poquito, aunque sea, para reforzar, porque esto me lo consultaron, ¿sí? El tema de la violencia laboral, ¿sí? Este, que muchas veces, y tal vez por desconocimiento, no podemos identificar estas situaciones de violencia laboral. Entonces es importantísimo que podamos identificarlas a estas violencias, ¿sí? Y, y poder, una vez identificadas, saber cómo actuar o qué hacer. La violencia laboral contra las mujeres es la que las discrimina. Sí, claramente siempre hablamos de discriminaciones, la que la discrimina en los ámbitos de trabajo. eh, Hablamos de trabajo público, hablamos de trabajo privado, y también es violencia cuando se obstaculiza, se impide el acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad, ¿sí? O a la permanencia en el empleo, en el lugar que tienen, y se exigen requisitos sobre, por ejemplo, estado civil, solamente que sea soltera o casada, vamos, maternidad, ¿sí? Cuando se hace la entrevista, o no hay un ascenso porque esa mujer está embarazada o está pensando en tener un hijo, o por una cuestión de edad, sí hay una discriminación por cuestión de edad, por apariencia física, o se obliga, por ejemplo, en algunas empresas se exige un test de embarazo. También es violencia contra las mujeres, y acá de nuevo vemos el tema de la desigualdad estructural que existe respecto del hombre y de la mujer, de esta diferenciación, de esta jerarquización que existe de lo masculino sobre lo femenino, y hablamos de violencia en el ámbito laboral cuando se quebranta ese derecho que existe, que es igual remuneración por igual tarea o función, ¿sí? En algún momento dijimos, dentro de alguno de los Zooms, que estadísticas que confirman que frente a una misma posición en el ámbito eh, laboral, ¿sí? Por la misma tarea, las mujeres perciben hasta un 25% menos de remuneración comparada con el hombre, ¿sí? Eh, También hablamos de violencia laboral contra las mujeres cuando hablamos de hostigamiento psicológico, que ese hostigamiento psicológico sea en forma sistemática sobre una trabajadora, y que este hostigamiento sistemático esté dirigido a lograr la exclusión laboral de esa mujer trabajadora. Como les decía, violencia laboral es cualquier acción, omisión o comportamiento que provoque daño físico, psicológico, moral a un trabajador o trabajadora, eh, y sea como amenaza o como una acción ya directamente consumada, ¿sí? Eh, este tipo de violencia laboral incluye la violencia de género, ¿sí? El acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y esta violencia puede provenir de nivel jerárquico, de mi jefe, de mi empleador, superiores, o también de compañeros de trabajo que estén en la misma posición. Eh, Como ustedes pueden ver en la lámina, existe un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Este plan ha sido creado a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en junio del año 2020, y esto lo que hace es reconocer y accionar frente a las desigualdades y las injusticias respecto de los géneros y de las diversidades, y el impacto diferenciado que estas prácticas sociales
tienen en la vida de las mujeres y las personas LGBTI. Quiero que el concepto que incorporemos de manera firme y consolidemos es que la violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene como finalidad excluir o someter a otros. ¿Sí? Eso es violencia laboral. Y esa violencia laboral también puede manifestarse como agresión física, como acoso sexual o como violencia psicológica. ¿Sí? Y puede representarse o presentarse en sentido vertical, ¿sí? O sea, de un superior, hablamos ascendente, de jefe, el empleador, la empleadora, o también en sentido descendente, ¿sí? O sea, de un subordinado, o horizontal sería entre pares o compañeros. Eh, Tenemos también tener presente que esta violencia laboral afecta sin ningún lugar a dudas la salud y el bienestar de las personas que trabajan y configura finalmente, y esto es importantísimo, una violación a los derechos humanos y laborales. Esta violencia laboral también se presenta en diferentes formas, ¿sí? Vamos viendo que las formas de violencia laboral pueden ser la agresión física, el acoso sexual o el acoso psicológico, ¿sí? Y cuando hablamos de agresión física, hablamos de esa conducta que está dirigida a ocasionar un daño físico sobre el trabajador o la trabajadora. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de conducta o comentario que es reiterado y que tiene una connotación sexual y que está basado en el poder no consentido por quien lo recibe. ¿Sí? O sea, esta reiteración, el comentario que tiene esta connotación que hace sentir incómoda a la persona que lo está recibiendo. Y tenemos finalmente el acoso psicológico, ¿sí? Que es cuando se da una situación en la que una persona, o también podría ser un grupo de personas, ejercen un maltrato sistemático, un maltrato verbal, sostenido en el tiempo sobre un trabajador, sobre una trabajadora, ¿sí? Y lo que busca hacer esta situación de maltrato es desestabilizarla a esta trabajadora, aislarla, destruir la reputación que tiene esa trabajadora, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarla y progresivamente y al final eliminarla del lugar o puesto de trabajo que ocupa. El acoso psicológico tiene muchas connotaciones parecidas, similares, cuando veíamos esto de la violencia psicológica y de todo el daño que causaba esa violencia en las personas. Y cuando veíamos y hablábamos que más allá de que no se puede percibir porque no deja huellas físicas, causa daño, causa deterioros, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta violencia laboral? Porque como toda conducta, ¿sí? Tiene consecuencias. Bueno, claramente las consecuencias en el trabajador o la trabajadora es que se afecta su salud psicofísica y obviamente esto puede producir consecuencias negativas en ese trabajador cuando se vincula socialmente o familiarmente, ¿sí? Este acoso que sufre en su ámbito laboral, ¿sí? Perjudica, ¿sí? Las relaciones de la trabajadora y del trabajador. Y a nivel organización, a nivel empresa, a nivel lugar de donde se produce eh, este acoso, eh, este acoso puede producir un malestar generalizado entre el resto de los trabajadores y de las trabajadoras,
puede provocar que esa trabajadora que se siente acosada permanentemente disminuya su productividad, baje su rendimiento, se vea desaprovechada su capacidad laboral y obviamente esto provoca pérdidas económicas y también un desprestigio al no estar rindiendo como debiera. Y obviamente que en la sociedad, cuando ocurre este tipo de violencia laboral, lo que termina es consolidando la discriminación, ¿sí? Y favoreciendo este descreimiento que existe frente a las instituciones y a la justicia. O sea, las consecuencias de la violencia son varias, ¿sí? Y terminan siempre perjudicando finalmente al trabajador, no solo dentro de su ámbito familiar o particular, sino también dentro de su espacio laboral y socialmente también existe una consecuencia. Existe un convenio, que es el convenio 190 de la OIT, ¿sí? Y una recomendación. Estos están, si bien son convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, si bien son convenios internacionales, como les decía, están ratificados por la República Argentina, ¿sí? Y se refiere a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Y este, y es muy importante porque tiene una influencia positiva, porque se trata de la primera norma internacional del trabajo, ¿sí? En donde se aborda de manera exclusiva la problemática de la violencia en el trabajo y reconoce fundamentalmente la violencia de género, ¿sí? De ahí la importancia de este convenio 190 de la OIT. Al estar ratificado por el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Se reafirman sus normas y lo que se define es esta prohibición de la violencia y el acoso, eh, da pautas sobre la adopción de medidas preventivas y de mecanismos de control, de manera tal de asegurarle a las víctimas la posibilidad de acceder, ¿sí? A algún tipo de reparación. Y también, como les decía hace rato, el Estado Nacional, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creó en junio del año 2020 este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género. Este, Esto es muy importantísimo porque es una protección directa a los derechos humanos cuando se trata de género y diversidad. Y respecto a la legislación, quería hacerle dos comentarios eh, cortitos, pero de dos programas que existen, que son el programa Acompañar y el programa Circular. El programa Acompañar es para asistir a personas en situación de riesgo de violencia por motivos de género, y es importante saber que el Estado está presente, que existen políticas públicas cuando se dan estas situaciones de violencia de género. Para eso se creó este programa Acompañar, y el programa Acompañar lo que busca es poder promover la autonomía de las mujeres y las personas LGBTI más a partir de los 18 años, ¿sí? Que estén en alguna situación de riesgo por violencia de género. Y lo que hace este programa es dar un apoyo económico, eh, dar redes de acompañamiento y de alguna manera poder cubrir esos gastos esenciales para que esta mujer que ha sido violentada pueda generar un proyecto de vida autónomo y libre de violencia. Entonces es muy importante este programa Acompañar, ¿sí? Que está vigente. Y después tenemos el programa, como les decía, eh, articular, ¿sí? Este,
El programa Articular es un programa que se creó también en el año 2020, ¿sí? Y este programa tiene como finalidad el fortalecer y acompañar a las organizaciones de la sociedad para que se implementen proyectos, ¿sí? Vinculados a las violencias por motivo de género, ¿sí? Y obviamente que este programa Articular sí está en plena vigencia y se está formando una red de articulación entre el Estado y las organizaciones sociales para potenciar este abordaje de todas las políticas que estén vinculadas a las violencias por motivo de género, igualdad y diversidad. Lo más importante para rescatar de esto, del tema de la violencia de género y de la violencia de, de, laboral, es que siempre la violencia genera impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas que trabajan, ¿sí? Y que claramente es una violación de derechos, ¿sí? Ninguna persona que esté frente a algún tipo de violencia puede resultar indemne ante estas situaciones, ¿sí? El acoso, el maltrato, el ninguneo, las agresiones o estas acciones que intentan excluir a la persona de su puesto de trabajo, ¿sí? Es una forma de violencia laboral y afecta la salud física y psicológica, produciendo consecuencias negativas en las relaciones de esta persona, ¿sí? Eh, También es importante que destaquemos, ¿sí? Que la violencia laboral se puede también generar sobre un hombre, pero la violencia laboral se potencia ante las mujeres, está potenciada sobre las mujeres porque se suma la violencia laboral, se suma a la violencia de género. Y entonces es una violencia doblemente eh, eh, potenciada. Como les dije, em, la violencia laboral causa todo este tipo de perjuicios y además, en el caso del trabajo en casos particulares, ¿sí? Se aumenta la exposición a esta violencia y el acoso, ¿sí? Em, Hay riesgo de que las trabajadoras de casas particulares estén expuestas a la violencia directa o indirectamente porque la esfera esa doméstica, el ámbito de trabajo doméstico donde se encuentra la trabajadora, es también su lugar de trabajo. Entonces, esta violencia que se genera, esta violencia laboral, se ve aumentada y la mujer que trabaja en tareas de cuidado se ve mucho más expuesta a estas situaciones de, eh, de, de violencia. Eh, Quería cerrar con esto, con esta definición que dice que la violencia de género es una conducta basada en relaciones desiguales de poder y su mayor expresión es el femicidio, ¿sí? Pero también hay otras maneras que no son visibles, que no son tan claras, pero que se expresa la violencia de género. Ya hablamos de la humillación, de la desvalorización, del chantaje emocional, el humor y las publicidades sexistas, ¿sí? Ven mucho humor donde a la mujer se la estereotipa, y siempre se la muestra como un objeto social, o como que no entiende de algunos temas, o que debería estar callada frente a algunas situaciones, ¿sí? Vemos y reafirmamos todo esto que vemos viendo respecto de la publicidad, y acá estamos hablando de la violencia simbólica, esta que refuerza esos estereotipos de género, estas publicidades sexistas donde muestran a la mujer con poca ropa, el lenguaje sexista que existe y hasta el micromachismo, ¿sí? Son estas pequeñas conductas diarias de todos los días que se eh, asientan sobre esta violencia y van reforzando estos estereotipos de género, estas etiquetas, estos mandatos sociales.
Em, Les dejo a ustedes como pregunta final para que ustedes se la hagan, para que ustedes la analicen, para que ustedes, en función de todos los contenidos que se fueron viendo, ¿sí? La pregunta que se hagan es si la normativa vigente les parece a ustedes adecuada, les parece suficiente, si creen que esas leyes que estamos viendo se cumplen, se aplican, si son un verdadero camino de protección de los derechos. Y si también ustedes se hagan la pregunta si observan alguna dificultad respecto de la aplicación de estas leyes, ¿sí? Porque tal vez muchas de ustedes hayan vivido alguna situación de violencia de género, de violencia o de acoso laboral, y frente a estas situaciones tengan la posibilidad de permitirse hacer estas preguntas y hacerse estos planteos respecto de la aplicación de las normas y si existe verdaderamente un cumplimiento, porque muchas veces el planteo que hacemos es de que la ley existe pero no se cumple, la ley existe pero no se observa, hablamos de una justicia lenta, hablamos muchas veces de una justicia que no es imparcial. Entonces, yo las invito a que ustedes, repasando todos los contenidos que vimos respecto de la legislación y respecto de las definiciones y los conceptos de violencia, de estos estereotipos que existen, se hagan estas preguntas y se hagan el planteo de si existen verdaderamente dificultades y si la normativa que ustedes han podido analizar y ver es suficiente y adecuada para proteger todos los derechos que son eh, violentados. Nosotros, respecto de legislación en género, tenemos una legislación, como les decía, muy amplia. La ley está integral de la que hablábamos es del año 2009, por lo que ha habido obviamente una evolución también respecto de cómo ir aplicándola, en qué casos ir aplicándola, y también existe jurisprudencia que va dando sustento y fundamento a la legislación. Como reflexión final respecto de la violencia laboral, ¿sí? De la cual las mujeres son víctimas y a las cuales se les causa un daño a su integridad, ¿sí? Dejarles como reflexión final que las mujeres, las trabajadoras, son las más afectadas. Y esto es importante que lo rescatemos y que lo destaquemos, ¿sí? Que las mujeres son las más afectadas, este, porque son las que mayormente sufren este acoso psicológico, este hostigamiento y esta violencia externa de sus eh, compañeros. Y entonces las mujeres siempre son las que sufren mayormente este tipo de violencias en el mundo laboral, y por eso es importante que ustedes puedan hacer un repaso y puedan identificar estos tipos de violencia que vimos recién, y que puedan saber si están hablando o están sufriendo algún tipo de acoso, ya sea una agresión física, ya sea un acoso sexual, ya sea un acoso psicológico, porque tienen que saber y tienen que tener conciencia de que existen consecuencias, de que hay consecuencias a raíz de esta violencia laboral, y que puede quedar afectada su salud psicofísica y que puede producir sobre todo consecuencias negativas en sus relaciones, en su entorno familiar, en sus relaciones laborales, en sus relaciones de amistades y sociales. Entonces, es importante que estos conceptos que vimos en la clase pasada y la de hoy, que tienen íntima relación, porque no hablamos de violencia en términos generales, pero
nos detenemos en el tema de la violencia de género, ¿sí? En lo que significa, en cómo se manifiesta esta violencia, y toda esta violencia de género con estas diferentes manifestaciones físicas, psicológicas, sexual, la económica, patrimonial y la simbólica, también se traslada al mundo laboral. También existe en el mundo laboral violencia, pero sepan, como se los dije, que existe legislación que ampara esos derechos, que las cuida y que las protege. Quiero reiterar finalmente, porque estuve analizando esto ya es terminando, el Classroom, ¿sí? La plataforma del Classroom, y vi que hay todavía compañeras, compañeros que no terminaron ¿cómo se dice? De no terminaron de presentar las tareas, y que están sin presentar, y estoy queriendo acá ubicar en Quillano cuál era el porcentaje, porque hice un control de todos los municipios. Y bueno, ahí en Quijano no había muchas personas que todavía faltaban entregar, pero sí están faltando, ¿sí? Les pido, les reitero, les insisto que hagan la actividad del Classroom, que la suban, porque es una actividad obligatoria, se controla y se cuenta también como parte de la asistencia a esta formación, así que no se dejen estar con la entrega de las actividades, porque ya están comenzando próximamente otro módulo y se les van a ir sumando actividades, y se van a encontrar en un momento con un montón de actividades que no pueden realizar porque no tienen tiempo. Les voy a pedir una vez más que vayan abriendo por favor las cámaras, así hacemos la captura de pantalla que es necesaria para la asistencia. Abríguense, acá no salió el sol, hace un frío horrible, que tienen que salir a hacer compras, a llevar a los niños a la escuela, los abrigan, le ponen gorro, bufanda y todo lo que se encuentre, porque hace frío. Que tengan un lindo jueves, pongan ahí sus caras de alegría, porque ya terminamos la clase, ahí vamos a hacer la captura, ¿ok? Las estoy despidiendo y nos estamos viendo. Cualquier consulta tienen el número de teléfono en el WhatsApp. Que tengan un lindo jueves.